Buenos días, estimados colaboradores, colegas y socios de la empresa Colombia y sus frutos exóticos. El día de hoy vamos a dictar una capacitación sobre tributo e impuestos, para lo cual nos acompañará nuestra subgerente, nuestro administrador y nuestro contador. Esperamos que sea de su mayor agrado y simpatía. Bienvenidos. Deberes de las personas naturales y jurídicas. Como ciudadanos de Colombia y de acuerdo con la Constitución Política en su artículo 95, el cual nos dice que debemos contribuir con el financiamiento de los gastos y las inversiones que el Estado requiera enmarcadas en el concepto de justicia y equidad. Adaptado este principio a nuestra empresa, la Sociedad Colombiana de Frutos Exóticos, se tiene en cuenta este artículo puesto que la empresa tenemos el deber de contribuir al Estado en los gastos en el desarrollo de la justicia y de la equidad. Principios del sistema tributario. Estos principios se encuentran consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política Colombiana, el cual señala que el sistema tributario se fundamenta en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, y que las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad como la tributación es un deber de las personas y del ciudadano. Debe tenerse en cuenta, no que todas las personas pueden contribuir al sostenimiento del Estado con las mismas capacidades económicas. De acuerdo con la Sociedad Colombiana y sus frutos exóticos, infiere este tributo y se rige por los principios claros que buscan que los contribuyentes generen sus aportes de acuerdo a su capacidad de pagos. Nosotros, como empresa, debemos contar con la capacidad, las ganancias adecuadas para poder contribuir a las obligaciones estatales. Ahora bien, les voy a explicar sobre la estructura tributaria. Estos están clasificados en municipales, departamentales y nacionales. En Colombia existen diferentes tipos de impuestos que se clasifican en estos. Todos los impuestos nacionales aplican para las personas naturales y jurídicas residentes en el territorio nacional. Sin embargo, pues no todos son responsables de declarar estos impuestos. Existen condiciones que determinan quiénes deben hacer la respectiva declaración. A continuación, les voy a explicar cada uno de ellos. Tributos nacionales. Estos son administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que se constituyen por parte de los ingresos ordinarios de la nación. Los tributos nacionales se dividen en permanentes y transitorios, directos e indirectos. Los permanentes está el impuesto a la renta, IVA, impuesto al consumo, timbre, gasolina y al ACPM. También están los transitorios, directos e indirectos, que se componen de el impuesto al patrimonio, el gravamen a los movimientos financieros. También estos impuestos se establecen para todas las personas naturales y jurídicas, pues haciendo también algunas excepciones impuestas por la DIAN. Tributos departamentales. Estos son administrados por los departamentos. Acá se deben especificar sobre quién recae la obligación tributaria, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas. Todo es creado por las asambleas departamentales mediante ordenanzas fundamentadas en la ley. Estos se componen de registro y anotación, consumo de cervezas, consumo de cigarrillos y tabacos, estampillas, ganadores de loterías, vehículos, venta y consumo de licores, premios, loterías, entre otros. Tributos municipales. Son administrados por los municipios, determinados por cada departamento de Colombia. Deben ser establecidos por los consejos municipales o distritales mediante acuerdos autorizados por la ley. Estos tributos municipales están divididos en industria y comercio, ICA, todo lo relacionado con los avisos y tableros, el impuesto predial, la delineación urbana, el impuesto de vehículos automotores, impuesto de juegos de azar, y también está todo lo relacionado con los espectáculos con destino al deporte. Está el consumo de cervezas, sifones y refajos, y la gasolina motor y ACPM.
Bueno chicos, primero que todo quiero agradecerles por su asistencia y la disposición de estar acá con nosotros. Aquí vamos a entrar en materia de la clasificación de los tributos. Primero que todo, ¿esto qué es? Los tributos, como lo hemos visto anteriormente, son exigencias económicas por parte del Estado del contribuyente, en este caso nosotros como sociedad, con el fin de obtener recursos para su funcionamiento. Estos, como se ve resaltado, está compuesto por ciertos elementos: impuestos, tasas, contribuciones y aportes parafiscales, que vamos a ir viendo en detalle uno a uno a continuación, entonces para que estemos muy pendientes. Tasas. Es la retribución que se espera de los resultados producto del cobro de impuestos, clasificados en prestación legal, establecido por la norma legal o fundamentos en ella, en titularidad del Estado, directa o indirectamente, en clasificación tributaria, costo del servicio o bien que se trate, en relación directa al contribuyente, con una actividad de interés público o un bien de dominio público a través de la solicitud. Bueno, estimados colaboradores, aquí vamos a hablar un poco de qué son impuestos. Primero que todo, esto, ¿a qué se debe? Esto es una contribución monetaria por parte del contribuyente, el cual exige el Estado de manera obligatoria. ¿Por qué se hace este cobro? Esto está destinado a cubrir primero que todo los gastos públicos. ¿Qué son los gastos públicos? Puede ser pago de funcionarios, compra de bienes y servicios, obras sociales, obras públicas, entre otros gastos que pueda tener un Estado. ¿De qué se compone un impuesto? Primero que todo, aquí lo podemos ver gráficamente, tienen ciertos elementos: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador y la tarifa. ¿Qué es el sujeto activo? En este caso, en pocas palabras, es el Estado. El Estado facultado por la ley para recibir y administrar los tributos. A través de sus entidades estatales, exige el pago de este tributo. El sujeto pasivo somos nosotros, personas naturales o jurídicas obligadas a pagar los tributos, siempre y cuando exista un hecho generador. ¿Qué es un hecho generador? Es la situación indicadora de una capacidad contributiva, la cual la ley confiere la posibilidad de generar la obligación tributaria. En este caso, el hecho generador somos nosotros, como productores, transformadores, que generan venta y exportación de frutos exóticos en Colombia. La tarifa es el porcentaje que se le aplica a la base gravable, cuya finalidad es calcular el impuesto. A través de la tarifa, pues nos informan cuánto se debe pagar. ¿De acuerdo? Contribuciones. Estas contribuciones son obtenidas de un grupo de personas y o sectores grabados adecuadamente, las cuales el Estado destina para la financiación de obras públicas o actividades que sean completadas en el presupuesto y ejecución de algunas obligaciones del Estado. En estos se encuentran clasificados en clases especiales, fiscales y sociales. Aportes parafiscales. Son contribuciones de carácter obligatorio impuestos por la ley en cabeza de los empleadores, los cuales se determinan sobre la base gravable de la nómina total de trabajadores y que benefician no solo a estos, sino también al sostenimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el SENA y las cajas de compensación familiar. En este caso, las contribuciones que se deben realizar sobre la nómina mensual los empleadores es el SENA del 2%, el ICBF del 3%, la caja de compensación familiar del 4%. De acuerdo al Estatuto Tributario, en el artículo 114 del parágrafo 1, dice que las personas, ya sean jurídicas o naturales empleadoras, si se devenga menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, estarán exoneradas de estos aportes parafiscales. En este caso, para la Sociedad Colombia y sus frutos exóticos SAS, no estamos exonerados, ya que los salarios son más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo tanto, sí hacemos aportes parafiscales. Bueno chicos, aquí un poco vamos a hablar del impuesto a la venta, o como bien se conoce, el IVA. Primero que todo, esto está definido como un impuesto indirecto sobre la venta, importación de bienes o prestación de servicios. Este valor es agregado a cada uno de los procesos de producción y distribución de un producto. Se tiene en cuenta en Colombia, la tarifa general del IVA es del 19%. Es aplicable tanto a bienes como a servicios, que pueden ser gravados, a lo que se aplica una tarifa
o excluidos aquellos que no generan el impuesto a la venta o exentos grabados con una tarifa cero, y los sometidos, regidos por el régimen del impuesto sobre las ventas. ¿Cómo opera el IVA en la compañía? En la Sociedad Colombia y sus frutos exóticos SAS se aplica el IVA del 19% a los productos producidos, en este caso nosotros en el envase de frutas y frutos secos. En la reforma tributaria actual hay varios alimentos que se encuentran grabados, sea con el 19, sea con el 5 o exentos totalmente. En este caso estamos en la categoría de los que sí están grabados con IVA, que en este caso son el envasado y frutos secos. ¿De acuerdo? ICA, Impuesto de Industria y Comercio. Este impuesto se genera por el ejercicio o la relación directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicio en un determinado municipio. Este recaudo se destina a atender servicios públicos y necesidades municipales. Colombia y sus frutos exóticos SAS paga un ICA de 9.66 por mil en base gravable de sus ingresos netos a la municipalidad por apoyo a la agricultura con código CIU 161. Impuesto predial. Este impuesto es el pago que todo propietario, poseedor o quien disfrute del bien ajeno debe realizar sobre los bienes inmuebles o predios ubicados en la respectiva jurisdicción del municipio o distrito. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, la sociedad colombiana y sus frutos exóticos debe pagar este impuesto puesto que es una persona jurídica y propietaria del inmueble y no se encuentra exento de esta obligación de declarar el impuesto predial. La base gravable del impuesto para cada año será el valor mediante el avalúo establecido por el contribuyente. Este valor en ningún caso puede ser inferior al avalúo catastral fijado por la Unidad Administrativa Especializada de Catastro Distrital. Impuesto de vehículo. Este impuesto es de carácter directo y recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos gravados que se encuentran matriculados en Bogotá, Distrito Capital. Este impuesto lo deben pagar los propietarios y poseedores de vehículos. En la Sociedad Colombia y sus frutos exóticos SAS, este impuesto es de carácter obligatorio, ya que contamos con transporte de carga y nos encontramos obligados a tener al día el pago de estos impuestos, el cual genera las entregas de todos los productos. Este impuesto se debe pagar una vez al año. Teniendo en cuenta la Secretaría Distrital de Hacienda, el avalúo comercial de los vehículos está según las características del mismo, la marca, el modelo, el cilindraje y la línea, y esto es determinado por la resolución del Ministerio de Transporte por cada año. La tarifa a aplicar para la Sociedad Colombia y sus frutos exóticos SAS depende del vehículo automotor que se tenga. Esto es definido anualmente por el Ministerio de Hacienda según el valor comercial, por la vigencia del 2021, según el decreto 1679 del 17 de diciembre de 2020. En este caso, nosotros hemos escogido el tipo de vehículo, está vehículo particular, en donde está el vehículo de carga. Nos aplica desde 49.470.001 pesos hasta 111.305.000, con una tarifa del 2.5%. Bueno chicos, aquí vamos a hablar de lo que es el impuesto a la renta. Primero que todo, ¿qué es el impuesto a la renta? Es un tributo de carácter directo y obligatorio que recae sobre los contribuyentes con ingresos susceptibles de contribuir el incremento de su patrimonio. El impuesto de renta se determina aplicando la tarifa del impuesto sobre la base gravable que se conoce como renta líquida gravable. ¿Qué es la renta líquida para nosotros? La renta líquida se determina restando los costos y gastos y deducciones a los ingresos obtenidos por el contribuyente. En este caso, ¿cómo se hace la operación? De la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o en el periodo gravable, que sean susceptibles a producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, o sea, que nos aumente el patrimonio interno de la compañía. Esto es lo que nosotros le haríamos el cálculo para pagar el impuesto a la renta. ¿De acuerdo? La tarifa de cuánto es el 35%.
Esta tarifa aplica para el año 2022, ya que nosotros ingresamos a operar hasta septiembre del presente año. Por ende, hasta que pues se cumple un año de operatividad de la compañía, empezaríamos a generar el pago de impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Nuestra compañía también tiene unas obligaciones tributarias complementarias, entre ellas reporte información exógena, siendo este un reporte ante la DIAN de operaciones propias y con terceros de la sociedad, siempre dentro del calendario programado por la DIAN. Retención en la fuente, siendo este un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. Toda persona que venda o realice una compra paga este tributo, y por regla general toda persona jurídica es agente de retención. Colombia y sus frutos secos exóticos paga una retención en la fuente por compras de 2.5%, debido a que también realiza declaración en la renta, y un 4% sobre el pago de servicios. Expedición a facturas. De acuerdo al artículo 615 del Estatuto Tributario, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes productos de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente y conservar copia de los mismos por cada vez que se realice una operación, independientemente de su calidad de contribuyentes o no de los impuestos administrados por la DIAN. La contabilidad de la empresa es de suma importancia para todas las empresas de información adquirida por la contabilidad, para fines de planificación y control de actividades de la misma, como a terceros interesados en gestión económica de la compañía, principalmente a las entidades encargadas de recaudos tributarios. Para terminar, si algún asistente tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nosotros cuando lo desee en el WhatsApp o en el correo electrónico indicado en la pantalla.